La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La regla del pomodoro. Gracias por acompañarnos en este que es el sexto episodio ya de este programa. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde. Vamos a estar hablando de periodismo, vamos a estar hablando de desinformación, vamos a estar hablando de la situación en Venezuela, uno de los países más golpeados por la crisis sanitaria, la COVID-19, pero además cuyos periodistas afrontan retos muy especiales. Así que comienzo por dar la bienvenida a Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS de Venezuela. Es activista en defensa de la libertad de expresión, acceso a la información y fortalecimiento del periodismo de investigación. Era publicado El rapto de la Odalisca, editado por el sello Aguilar del Grupo Santillana, y es miembro además del Consejo Global de IFEX. Bienvenida, Nela, gracias por acompañarnos. Hola César, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por esta invitación y la oportunidad pues sí de hablar de la situación del periodismo y la desinformación en Venezuela y especialmente en el marco del COVID-19. Gracias, Nela. Damos también la bienvenida a Damelis Díaz, periodista venezolana. Actualmente conduce el programa Lo Creas o No en Onda Valencia 100.9, perdón. Trabajó durante 14 años en el programa de Información y Opinión Lo de Hoy es Noticia, que se transmitía por Radio Caracas Televisión. Y además ocupó la dirección de la Escuela de Comunicación de la Universidad Arturo Michelena. Gracias, Damelis, por acompañarnos. Un placer saludarte, sobre todo para hablar de un tema que nos ocupa tanto en este momento como el ejercicio periodístico en el marco de esta pandemia del COVID-19. Y damos la bienvenida también a Ibsen Martínez, es un narrador, columnista y ensayista venezolano, columnista del diario El País. Además, su firma ha aparecido en importantes medios a nivel continental, como los diarios El Nacional de Venezuela, El Mundo, Economía y Negocios de Venezuela, El Nuevo Herald de los Estados Unidos, El Washington Post también de los Estados Unidos, Letras Libres de México, y lo que decíamos, actualmente es columnista del País. Gracias, Ibsen, por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta invitación. Eh, la idea es que podamos efectivamente ayudar a tener una mayor comprensión, incluso para nosotros mismos, de este trance que vive Venezuela y el efecto que tiene en el periodismo y en la circulación de información y de ideas. Gracias. Y con más de 3.7 millones de casos de COVID-19 en el mundo, Venezuela se dirige a su tercer mes de cuarentena con casi 400 contagios de forma oficial. Ya vamos a hablar justamente también de este tema de las cifras oficiales, ¿no? La pandemia de coronavirus en Venezuela, con un sistema de salud colapsado y la mayoría de población sin acceso continuo a agua y jabón, representa un peligro para toda la región si no es controlada. Pero otro problema latente es la ofensiva emprendida contra periodistas y otras personas que critican el modo en que el gobierno venezolano gestiona la COVID-19. Y esto realmente afecta la calidad, obviamente, de la información que reciben los ciudadanos. Voy contigo, Nela, para que nos dé una mirada, dado que IPIS hace este monitoreo constante de las agresiones contra la prensa, de la situación misma de la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cuál es el panorama general en este momento que afrontan los periodistas en Venezuela? Sí, muchas gracias César. Bueno, lo primero que es necesario comunicarles y explicarles a tu audiencia y a quienes nos siguen es que esta pandemia llega a Venezuela en un momento de la más profunda crisis que tenemos social, económica e incluso política, ¿no? Un país que ha tenido ya más de 6 años de contracción y 3 años de hiperinflación, con un sistema de salud absolutamente precario, con una inseguridad alimentaria que se traduce en desnutrición
y en unas condiciones de la población muy, muy disminuidas para poder afrontar el embate de este virus tan letal, nos encuentra en una situación de verdad muy precaria a la que no escapan tampoco los medios de comunicación. O sea, justamente esta pandemia llega cuando los medios de comunicación en Venezuela prácticamente están inexistentes, desmembrado el tejido comunicacional y una situación de opacidad y de desinformación desde el alto poder que está agravando las condiciones en las que el ciudadano común necesita tener información de primera fuente, información contrastada, información verificada y una información en la que pueda realmente confiar. Desde 2015, por ejemplo, nosotros no tenemos información epidemiológica en Venezuela. Tenemos una aparente política informativa a través de cadenas diarias prácticamente y de ruedas de prensa muy particulares porque no hay preguntas, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo son estas ruedas de prensa? Y si son preguntas, son condicionadas y filtradas por los funcionarios del gobierno. Tenemos una pandemia en la que los voceros son políticos y no expertos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Y lo más grave es que tenemos también una crisis sanitaria y una crisis que ha sido asumida desde una perspectiva militar, policial y represiva. Creo que este es uno de los puntos más preocupantes de la situación en Venezuela en este momento. En 49 días que teníamos el conteo, ya son unos pocos más, hay 27 casos de agresiones con 18 detenciones arbitrarias de periodistas. Detenciones arbitrarias que conducen a la cárcel. El caso más grave ha sido el de Darvison Rojas con 12 días de cárcel, pero también el de Eduardo Galindo con prácticamente 2 semanas de cárcel también. Es una situación en la que el trabajo periodístico se ha visto perseguido con esta nueva, digamos, tendencia que son las detenciones arbitrarias, y otra parte también muy grave que escapa además a los periodistas y está afectando a la ciudadanía en general, es que también los médicos, los sanitaristas, el ciudadano común que está opinando por redes sociales, que está opinando por cualquier medio que aún queda para expresarse, también está siendo perseguido, está siendo puesto a la orden de tribunales con una actitud, como decía, policial y sobre todo una actitud represiva muy preocupante. Damelis, te quiero plantear dos temas que tienen que ver con el ejercicio diario del periodismo en estas circunstancias de la COVID-19. El primero es qué grado de seguridad, ¿no es cierto?, cuentan los periodistas. ¿Tienen equipamiento de bioseguridad? ¿Tienen alguna condición como para hacer las coberturas? Y lo segundo es el reto que significa en gran parte de la región de América Latina. Muchos periodistas están haciendo trabajo desde su casa, el teletrabajo, ¿no es cierto? En Venezuela tienen muchos problemas con internet, tienen muchos problemas de conectividad. ¿Cómo se hace periodismo en esas circunstancias? Bueno, realmente los periodistas no tienen mayores protecciones para hacer su cobertura, y ahora se suma el problema de la falta de combustible, lo que ha obligado a los periodistas de calle pues a reorganizarse. A veces va uno y comparte información y se distribuyen como que las fuentes donde pueden tener información por el tema de la distribución de la gasolina, que realmente en algunos estados, por ejemplo aquí en Carabobo, hemos tenido alguna oportunidad para que periodistas, digamos, que están en la calle cubriendo la fuerte día a día, puedan tener el suministro del combustible. Pero lo de las agresiones están muy bien registrados, ya Marianela pues habló al respecto, siguen, y con el arrebato de sus equipos y borrando, digamos, los teléfonos celulares son como una pieza muy importante para investigar inclusive las llamadas, y son utilizadas para agredir no solamente a los periodistas, sino vincularlos de alguna manera con alguna de las historias que se están transmitiendo, porque hay una sola verdad, es la verdad que se transmite vía cadena, donde no hay derecho a repreguntas, y cualquier información que intente un periodista, por ejemplo, es castigado y sancionado,
y puede ser objeto de agresiones en el mismo momento que tiene una información. Si hay un periodista que está cubriendo una manifestación, porque paralelamente al COVID, digamos que eso es el menor de los problemas, porque hay problemas más graves como la falta de agua, que es uno de los importantes para poder hacer el tema de lavarse las manos. No hay gasolina, no hay agua, la suspensión de la energía eléctrica nos limita. En este momento, por ejemplo, yo tenía mucho temor de poder estar participando porque toda la mañana aquí sectores de Valencia no tuvieron energía eléctrica, pero la misma situación está en Caracas. Entonces es un tema que además se suma a los bloqueos que también están registrando, que diariamente, dependiendo de las informaciones, sufrimos periodistas que nos mantienen, no solamente por la parte que la comunicación vía internet es muy deficiente porque no nos da la oportunidad de estarnos conectando para producir la información y estar, digamos, bombardeando esa información a las fuentes que deben estar informadas. Un tema bien complicado. Así es, Damelis. Ibsen, todo el contexto que nos han explicado tanto Nela como Damelis nos habla de, primero, una profunda crisis económica, un impacto, por supuesto, en el sistema sanitario que ya venía, ¿no es cierto?, con muchísimas deficiencias desde antes de la COVID-19. Y a nivel político, un bloqueo, o lo que aparenta ser un bloqueo, ¿no?, entre los intentos de la oposición de provocar un cambio de gobierno, y realmente un gobierno que sigue ahí intacto con sus rasgos autoritarios. 18 detenciones arbitrarias de periodistas, nos decía Nela, que se han producido en estos días, en estos meses de COVID, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de ese contexto político, Ibsen? A mí me da la impresión, y las intervenciones de Nela y Damelis fundamentan fácticamente lo que has dicho. Yo tengo comparto con muchos analistas la noción de que una pandemia, las pandemias, y esta en particular, alimenta rápidamente y con mucha fuerza la vocación autoritaria de muchísimos regímenes, no necesariamente dictatoriales, ¿no? Hay en el caso venezolano la confluencia de un gobierno que algunas personas han catalogado como de grupo criminal armado que se ha posesionado del Estado, y al mismo tiempo una intensa actividad política. Creo que la agenda política ha empañado la posibilidad de ver más claro lo que está ocurriendo. Además de la pandemia, Venezuela está arrostrando una emergencia alimentaria como nunca antes en toda su historia, y comparativamente la ubica entre las cuatro primeras naciones en la lista de crisis alimentarias, por detrás de Yemen, la República del Congo, y creo que también una de estos países del Medio Oriente, que ahorita se me escapa. Estoy citando una información muy difundida sobre la crisis agroalimentaria que trae consigo, que acompaña la pandemia en Venezuela. Esa circunstancia, más el hecho de que la oposición política, la que actúa políticamente, ha centrado su esfuerzo en la remoción de Maduro, justamente, presumo yo, que porque no hay ninguna vocación de acuerdo para un gobierno de emergencia nacional que pudiese concertadamente afrontar todas estas deficiencias que son tan palmarias, ¿no? Para los que escribimos y tratamos de hacer inteligible lo que ocurre en Venezuela, a los lectores y a los usuarios de los medios, es harto complicado y embarazoso, ¿no? Hay quien,
como yo, por ejemplo, pienso que obran dos censuras. La censura que impone el gobierno, que ha sido, bueno, se expresa en la violencia contra los medios periodísticos y contra los periodistas, la censura, tal vez no sea la palabra, pero sí la contención, la excesiva contención que las formaciones políticas le imponen a los periodistas que simpatizan con ellos, ¿no? Se le imponen no de un modo coercitivo ni por coacción, sino por elemental simpatía democrática. Y entonces yo pienso que la información y el análisis se ve contaminado de muchísima emotividad y de muchísima, sí, emotividad es la palabra. Yo creo que además de todas las plagas que nos agobian, está la pasión política que dificulta muchísimo ver con claridad lo que ocurre. Acaba de ocurrir algo que nos tiene a todos muy consternados, y es la acusación de traición a la patria que el segundo hombre del régimen ha hecho, nada menos, ha hecho objeto nada menos que a la Federación de Academias Científicas que en Venezuela han hecho un señalamiento muy claro acerca del pésimo manejo de la pandemia y de la insidiosa mentira que entrañan las cifras que todo el mundo piensa que entrañan las cifras oficiales. Bueno, la reacción del régimen ha sido acusarlos de traición a la patria, y es ahí con esto se rubrica o se reproduce una tendencia de todos los autoritarismos, que es la descalificación de los expertos. Bueno, eso es lo que se me ocurre por ahora. Seguramente vendrán en mi auxilio otras imágenes. Gracias, Ibsen. Y justamente me acojo a esto último que tú decías sobre las cifras oficiales, sobre la calidad de las cifras oficiales, Nela, para plantearte esto, esta moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, estas oleadas de desinformación que en realidad lo vemos en toda la región, en toda América Latina hay una enorme cantidad de desinformación circulando. Los expertos hablan de 7 olas de desinformación, ¿no es cierto? Pero en Venezuela, además, está la baja calidad de la información que entrega el Estado, que en realidad no es nada confiable. Es 400 casos que se reportan. Realmente, yo creo que nadie confía en que esa sea la realidad de la propagación de la pandemia en Venezuela. Entonces, te planteo esos dos temas, las cifras oficiales y la desinformación. Sí. A ver, creo que sí, uno de los gravísimos problemas que nosotros estamos afrontando aquí ha sido justamente, como dije inicialmente, la opacidad. Si algo hace una diferencia en este abordaje de la crisis, una crisis de las dimensiones del COVID-19, es la posibilidad que tenga la prensa independiente de contrastar las cifras oficiales. Y eso en todas partes del mundo es lo que aspiramos los periodistas siempre. Contrastar, dudar, investigar más allá de lo que sería la información oficial unidireccional que los gobiernos emiten, así sea con la mejor intención. O sea, pongámonos en un escenario no dictatorial como el que tenemos en Venezuela. Esa es la aspiración que tenemos todos los periodistas. Y eso en Venezuela no es posible. En Venezuela usted no puede ingresar a ninguna institución pública, no puede acceder a ningún vocero oficial, no puede contrastar las cifras, no puede obtener información de data pública abierta, necesaria y de interés público. Y los periodistas, a pesar de todo eso, hacen un trabajo encomiable, hacen un trabajo a diario, han inventado miles de maneras para poder sortear esas barreras.
y poder ofrecer información de calidad fiable a la gente. Por ejemplo, yo quisiera tomar unos instantes en la referencia del documento de UNESCO sobre el tema del periodismo y el COVID-19. Hablan de la importancia de una información verificada y de los medios independientes, por ejemplo. El problema es cuando no tenemos medios en Venezuela. ¿Cuáles son nuestros referentes entonces? O sea, si en otras partes se anuncia con mucha importancia que los medios tradicionales han aumentado sus tráficos en las páginas web porque la gente está necesitada de una información confiable, de una información por lo menos que en el que haya unas voces expertas, unos datos verificables. En Venezuela los medios dejaron de existir. Hay zonas en donde sencillamente no hay información más allá de la que llega por la televisión abierta, que está absolutamente cooptada por la política informativa del gobierno, y llega únicamente pues la información de los medios de la hegemonía comunicacional del gobierno. Entonces es una situación muy grave. ¿Qué sucede cuando dicen los gobiernos deben dar información transparente? Es el propio gobierno el que está diseminando información errónea. Es el propio gobierno el que está utilizando todo su aparato de trolls, de bots, de desinformación para imponer una mirada ideologizada y política del problema del COVID-19. Es el mismo gobierno el que está ocultando información, es el mismo gobierno el que está agrediendo y hostigando a los periodistas cuando se les ocurre publicar una información de un experto, o publicar una información de una persona, de una cifra, de un alcalde, como es el caso de Darwinson Roja, que no es la que tiene el boletín oficial, y eso es razón para ser juzgado y para estar en la cárcel 12 días. Entonces, cuando tenemos ese contraste y ese desequilibrio, tenemos un problema. Dicen, las empresas de telecomunicaciones en el mundo entero están abriendo y están dándole ancho de banda a los hospitales. Y aquí en Venezuela tenemos que las empresas de telecomunicación reciben orden de censura por parte del gobierno y son las principales empresas que están bloqueando los portales independientes que han logrado surgir. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos en Venezuela de todo esto? Sí, y quisiera retomar el comentario que hizo Ibsen en relación a los medios y a los periodistas. Es cierto que en Venezuela los periodistas en un determinado momento tomaron una posición política cuestionable, y más que los periodistas yo diría que los medios, ¿no? Los medios, y cuestionable, y creo que pasamos muchos años con esa mancha, y nos costó muchísimo levantar la credibilidad de los periodistas venezolanos a cuanta foro internacional íbamos, concursos. Es apenas hace 5 o 6 años, 7 años diría yo, que viene levantándose el periodismo que se hace en Venezuela de investigación en red, transnacional, insistiendo, buscando fuentes, buscando maneras de llegarle a la información y de publicar esa información más allá de que sea conveniente o no para el momento político. Y creo que eso es valioso, creo que eso es algo que debe valorarse mucho, porque en algún momento tendremos que sacar esa cuenta y tendremos que hacer ese acto de contrición de saber cuál fue el papel que jugaron los medios en Venezuela en determinado momento político. Pero eso ya se superó. Sin embargo, por el otro lado tenemos un gobierno que entendió muy bien cómo construir una hegemonía comunicacional, no para ganar rating, porque no le interesa ganar rating, lo que le interesa es copar el espacio público, copar el espacio con sus noticias, con su información, así sean falsas, con su política comunicacional y con sus mensajes, y no dejarle espacio a nadie más. Entonces, en ese contexto es en el que estamos trabajando los periodistas en Venezuela. Y bueno, sí, el COVID-19 a la dictadura le ha venido políticamente muy bien, le ha venido como anillo al dedo, porque es el modelo perfecto de dominación, de separar a los ciudadanos, de prohibir las reuniones, de pérdida de los espacios públicos, e incluso evitar cualquier posible acción colectiva que se puede. Sin embargo, hay más de 400 y 500 protestas diarias en Venezuela, que no la cubren los medios, porque obviamente no se puede dar esa información, pero están ocurriendo.
están ocurriendo a diario, no por el COVID-19, sino por las condiciones de absoluta pobreza y precariedad en la que estamos viviendo los venezolanos. Me parece que o Itzen o Damelis tenían algún comentario a lo que acaba de plantear Nela. Sí, yo quisiera Itzen. hacer un comentario, si me lo permiten. Claro. Efectivamente, la distinción que acaba de hacer Nela entre medios y periodistas, individualidades, es pertinentísima, ¿no? Y lamento si pude haber sonado como que criticó a periodistas en particular, ni mucho menos. Efectivamente, el papel de los medios en Venezuela, ese papel que Nela comenta, ha sido superado, y ha sido superado por el esfuerzo de periodistas, así, de individualidades y de grupos de periodistas que obran transnacionalmente, mayoritariamente, y también arrostrando muchísimos riesgos y muchísimas vicisitudes en mi país. Yo quería hacer un comentario sobre, si es posible, sobre el modo como ciertos temas que nos atañen justamente en razón de la pandemia, como es la ayuda humanitaria, desde el momento en que se ha visto utilizada o invocada por la oposición y por el gobierno, hace muy difícil el acuerdo, y el acuerdo entre venezolanos. Y una de las tragedias actuales es que no existe no hay ninguna posibilidad de acción concertada, porque el autoritarismo, la vocación dictatorial del régimen, impide cualquier tipo de debate sosegado sobre qué hacer en esta emergencia. Y sí, por eso es que es tan valioso este tipo de invitación, porque uno puede desfogarse y contar lo que nos pasa, ¿no? A las individualidades que vemos las cosas con bastante impotencia. Gracias, Ibsen. Damelis, voy contigo. Si quieres hacer un comentario, por supuesto, sí, pero quería plantearte de una vez una pregunta en el sentido en el mismo sentido de la desinformación, porque los ciudadanos al final son los grandes perjudicados al no tener información oficial confiable, ¿no es cierto? Y al ser víctimas de las oleadas de desinformación, de información engañosa, ¿no es cierto? Al final, entonces, ¿qué le queda al ciudadano en ese escenario? Has tocado un punto muy importante que quiero conectarlo con lo que había dicho Marianela anteriormente y completó. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en una etapa, y quiero reflexionar al respecto, invitarlos a la reflexión, en lo que se llama una guerra de cuarta generación, en la cual, digamos, el ataque es mediático, es el discurso, es la palabra, y dentro de ese concepto es imponer no solamente la hegemonía comunicacional, una sola verdad, y la desinformación se encarrila más que para la fake news, para la posverdad, ir construyendo realidades que se imponga como la única verdad, y eso forma parte en los gobiernos totalitarios o en los sistemas políticos del terrorismo de Estado. Una de las herramientas más importantes es los medios de comunicación, y quizás por eso no puede entender la primera orden del presidente fallecido Hugo Chávez fue eliminar RCTV, que era el canal más poderoso en la televisión venezolana, porque el alcance de la distribución de la información en todo el territorio y pasaba las fronteras del Táchira, de Apure, llegaba a las islas del Caribe, y entonces fue la primera acción que hay que poner lo que significa, y lo ha comentado Marianela varias veces, que es la hegemonía comunicacional. Entonces, frente a esas realidades, ¿cómo queda el ciudadano? Que es la pregunta que me estás haciendo en el momento, en que no sabe a quién querer. Han destruido poco a poco la credibilidad de lo que es la información y el papel de los medios de comunicación, y van armando que entonces hay que apegarse a los periodistas que hayan formado su credibilidad, intentando
porque el daño está hecho en que nadie sabe a quién creer. Y mientras haya más incertidumbre, no se tenga certeza de dónde está la verdad, de la realidad, porque yo estoy viviendo una realidad. Los demás están viviendo una realidad. El problema que yo tengo de energía eléctrica lo está viviendo la gente del Zulia en otra dimensión. Cuando teníamos una televisión poderosa que alcanzaba en todos los rincones, yo tenía manera de saber que mis problemas eran los que estaban padeciendo en el occidente o en el oriente, y eso ayudaba a la movilización social, porque mis problemas yo no sentía solo que me está pasando en mi comunidad, sino que es un problema en la cual tenemos que unirnos para reclamar. Al tú dinamitar esas maneras de comunicarse, de expresar la verdad, que es el papel del periodista, porque a nosotros nos corresponde llevar ese enlace de las comunidades a los que tienen que resolver las decisiones. Entonces, al romperse ese enlace de comunicación que nos quedan las redes sociales, que son un escenario perfecto con toda la estrategia también de los bots, de cómo tienen marcados a los influencers para imponer, ya también tienen una legión, un ejército, porque el ejército no es disparando balas, sino la guerra es a través de la lucha por la información para imponer una verdad. Entonces, yo creo que es un tema bien delicado, porque en este momento que pasan tantas cosas, la angustia, la incertidumbre, con qué información se llena, si realmente no se sabe a quién creer. Y yo creo que cuando eso nos pasa a nivel de la sociedad y no tenemos confianza, es más difícil articular acciones que nos permitan en la búsqueda de una solución política. Nela, ¿cómo se puede investigar actualmente la corrupción en Venezuela? Y te lo pongo así, en gran parte de la región, en Ecuador, en mi país, se han destapado realmente muchos casos de corrupción relacionados justamente a compras sanitarias, a compras de materiales que tienen que ver con la COVID-19. Pero en un país como Venezuela, ¿cómo puedes tú vigilar justamente al Estado y la corrupción que puede generarse justamente a raíz de esta situación de emergencia? Sí, pues fíjate, César, hay varios niveles, digamos así, de cómo abordar esto, y hago una pequeñísima referencia a lo que preguntabas inicialmente de qué hace el ciudadano, ¿no? Uh-huh. Ha habido desde experiencias totalmente offline, como por ejemplo el Bus TV, como la gente que sale del pitazo perifoneando por las comunidades, como las alianzas con las organizaciones sociales para poder llevar la información y los cápsulas de información a las regiones más apartadas donde no hay nada de información. Eso está pasando. Y también tenemos, por supuesto, que todo este universo de periodistas que se han estado formando con mucha solidez. La verdad es que hay que decir que hemos recibido un gran apoyo de los colegas de todo el mundo. Hay gente que hace talleres gratuitos en Venezuela, online, que nosotros los llamamos para que vayan a entrenar periodistas venezolanos, y cuando les vamos a pagar nos dicen, mira, no, yo no voy a cobrar nada porque yo quiero ayudar a Venezuela, a los periodistas venezolanos. La verdad que hemos tenido un apoyo valiosísimo de los colegas de todas partes, enseñándonos cómo hacer periodismo de datos, cómo hacer periodismo transnacional, de qué manera vincular bases de datos, porque como no tenemos información abierta en Venezuela, pero las relaciones con otros países permiten que se abra información en el otro país, los periodistas han aprendido cómo trabajar con registros, cómo trabajar con el registro de contratistas, con cantidad, y eso es apenas la punta del iceberg de lo que los periodistas en Venezuela pudiesen hacer cuando haya una información más abierta, cuando empiecen a conocerse y filtrarse las verdaderas dimensiones de la corrupción en Venezuela. Creo que, mira, Lavallato va a ser una migaja al lado de lo que van a hacer los Venezuelan Papers, le llamo yo, o no sé cómo llamarle, porque la corrupción en Venezuela tiene unas dimensiones realmente también novedosas, como por ejemplo haber tocado funcionarios de altísimo nivel, haber tocado quizás todos los países. Yo no me quiero imaginar África o Asia
pero nada más en la región, ha tocado todos los espacios. El Caribe, ¿por qué el Caribe no termina digamos, de conocer realmente o de reconocer lo que sucede en Venezuela? Porque hay una chequera muy valiosa de por medio. ¿Por qué la región también reaccionó tan tarde a la crisis venezolana? Porque había unas relaciones de poder y de corrupción con altos funcionarios en esos gobiernos. Entonces, cuando se destapa el tema de la corrupción en Venezuela, de verdad que eso va a tener unas dimensiones y va a ser un terreno, pero absolutamente impresionante para investigar. Los periodistas están investigando así, no paran, son pocas, probablemente no han tocado temas como México, que además eso se traduce en las muertes de periodistas, del tema de crimen organizado o de bandas criminales vinculadas con los poderes locales, que es así una constante en México, por ejemplo. El sur de Venezuela es un mapa inexplorable. El tema de las mafias mineras, hay gente que se ha metido, pero bueno, hay consecuencias también de eso. Entonces creo que los periodistas más bien ahorita con lo que va a ocurrir en Venezuela en algún momento, con lo que se puede abrir en un futuro, creo que va a haber muchísimo que reseñar, registrar y mostrar de cómo fue esa tragedia desde el punto de vista de la corrupción. Y los periodistas se están preparando para eso en las regiones también. O sea, la cleptocracia no es solamente en los altos niveles, la cleptocracia es en cada región pequeña, en una relación con el alcalde, en una relación de intereses con los poderes locales. Y eso está pasando ya, calladamente, pero está pasando. Sí. Gracias, Nela. Y te lo planteo también, Ibsen. Quisiera escucharte alrededor de este tema de la corrupción y especialmente esta que planteaba Marianela, que es sumamente importante, de cómo la corrupción venezolana se ha regado también por toda la región y hay sectores políticos y económicos que han participado de esa corrupción en cada uno de nuestros países. Así, ciertamente. Hace poco, en un trabajo publicado por Foreign Affairs, firmado por Moisés Naim y por un editor venezolano y periodista, Kiko Toro, que es el fundador, sí, creo que, de Caracas Chronicles, que es uno de los portales más activos que difunden noticias sobre Venezuela. Decían que, contrariamente a lo que se piensa, las deficiencias de las políticas públicas de un Estado que se dice socialista no pueden explicar el tamaño del caos y de la tragedia venezolana tan efectivamente como la corrupción. O sea, la corrupción es realmente uno de los flagelos más terribles que afecta a Venezuela y se multiplica por el hecho de que Venezuela es un petroestado. Y las cifras son así indiscutibles. En menos de 20 años Venezuela atravesó el boom petrolero, el boom de precios petroleros más prolongado de la civilización petrolera, y se volatilizaron en corrupción y en despilfarro, pero primordialmente en corrupción, 800.000 millones de dólares. Yo no tengo manera de imaginar cómo puede haber esto ocurrido. Obviamente esto tiñe también toda la conducta social venezolana, ¿no? Y eso es una de las cosas más trágicas que como saldo nos deja esta crisis de más de 20 años, de casi 25 años. Yo quería aprovechar para decir algo que como usuario de los medios, como lector de medios, me ha conmovido muchísimo, y siempre que tengo ocasión de decirlo, lo digo. Los periodistas venezolanos, de la generación que me sigue, yo no soy estrictamente hablando un periodista, he sido siempre un opinador, han hecho un trabajo extraordinario y han puesto el periodismo del país, se ha centrado en el tema de la corrupción.
con todas las dificultades que señalaba Nela y Damelis, es llamativo cómo han surgido portales como Armando Info. Seguramente hay otros, pero es el que tengo más presente porque sus directivos viven aquí en Bogotá y continuamente están hurgando en eso que dice Nela, ¿sí? Los mecanismos más insidiosos que un petroestado, o sea, un país donde la riqueza del subsuelo, la única riqueza del país, es administrada por el Estado y en nuestro caso es por el gobierno, puede generar desequilibrios incluso emocionales, existenciales para los venezolanos. Todo tiene un precio, todo es muy complicado y mucho más complicado de lo que podría esperarse de una pandemia, ¿no? Y sí creo que está por escribirse la historia. Vaya, parece que Constitucionalidad política, y solamente se podrá hacer con el auxilio de todo lo que los periodistas independientes venezolanos han venido descubriendo y exponiendo. Y seguramente si hay un cambio decisivo, significativo en la política nacional, seguramente esa será una de las conquistas más anheladas, la conquista de un periodismo libre e independiente al interior de Venezuela, que nos permita tomar cuenta de cuánto se ha robado y cuánto daño, cuánto sufrimiento se ha causado por la corrupción. Gracias, Ibsen. Damelis, voy contigo y realmente antes de plantearte la pregunta, me congratulo de que y agradezco a mis invitados, lo hemos hasta el momento logrado sin mayores inconvenientes. La conexión con Venezuela siempre es muy complicada y realmente hemos tenido mucha suerte esta tarde, así que gracias, Nel, gracias, Damelis. Bueno, estás viviendo en Bogotá, no tienes tantos problemas, pero realmente Damelis y Nela, les agradezco muchísimo este contacto. Damelis, quiero también plantearte el tema de la corrupción, de cómo se está contando, cómo ustedes pueden, los periodistas venezolanos pueden seguir los temas de corrupción que afectan especialmente en esta pandemia, ¿no es cierto? Pero también hay otro par de temas que quisiera ya introducir, incluso para que Nela y Ibsen también nos den su opinión, que son los temas de seguridad pública, ¿no es cierto?, de cómo el periodismo también puede tratar estos temas al interior de Venezuela. Sabemos que hay problemas muy serios de seguridad pública. Ya Nela nos hablaba del sur de Venezuela, por ejemplo. Y el otro tema es la diáspora, ¿no? Y de cómo hay muchos venezolanos retornando, pero también hay muchos venezolanos que están pasando situaciones muy duras en el resto de la región. Damelis, no sé si no logro verte. Sí, ahí estás. Perfecto. Sí. Damelis, correcto. César, te escuché con alguna dificultad. Creo que me estás preguntando relacionado a cómo contamos nosotros o podemos hacer el ejercicio de contar o mirar los problemas de corrupción en el periodismo venezolano. Y te comento que las investigaciones que puedan hacerse en relación a la corrupción no se pueden transmitir en medios venezolanos. Por eso surge Armando Info y los autores de esos portales de investigación han tenido que salir del país porque su vida corre peligro con amenazas claras y luego ejecutan. Los periodistas, por ejemplo, que han estado más vinculados, Luis Carlos Díaz, por ejemplo, que maneja a la perfección las redes sociales, que ha hecho un periodismo, una infoperiodismo importante, pues le arrebataron su pasaporte y está preso en Venezuela y no ha habido manera, mismo Nelson Bocarán. Es decir, que hacer un periodismo de denuncia en Venezuela tiene un costo que puede ser hasta la vida, porque puedes mantenerte preso porque no te quitan el documento y no hay manera que tú puedas tener un pasaporte. Ya tiene Nelson Bocaranda 2 años
porque tiene muy buenas fuentes. Los periodistas, por ejemplo, que hacen denuncias en temas de corrupción vinculados al problema militar, están fuera del país, una Sebastiana Barra. Entonces, si te pongo a reflejar los periodismos que saben hacer investigación, hubo como un antes y un después. En los últimos 10 años eso no era posible. En el Carabobeño se hacía mucha investigación. Muchos medios que tenían su medio impreso, su información a través de los portales, y cuando hay medios, que lo mencionó Marianela también, del Pitazo, son bloqueados. Entonces tienen que buscar otras vías para vencer esa censura que también se produce a través de los medios digitales. Entonces se va a contar la historia, los periodistas están formados, tienen arrojo, tienen valentía, pero llega un momento inclusive cuando uno está en un medio de señal abierta, que hay temas que obviamente le dicen a uno, no te puedes referir a tal tema, a cuál tema, y cuando vaya a hacer una referencia, no se pueden entrevistar a personas vinculados a temas, y cuando vayas a hacer alguna referencia, primero chequea lo que dice la página web del medio de comunicación social. En los medios audiovisuales que todavía puede manejarse información, entrevistas, pero el tema de la investigación para revelar cómo la corrupción ha carcomido al país, cómo nos ha llevado a la penuria que estamos viviendo en este momento, que ni siquiera tenemos, no podemos producir petróleo y no tenemos reservas internacionales, ni tenemos ahorro de la bonanza petrolera. Bueno, es mucho tema que hay que investigar, que sé que hay periodistas que ya están enfilados a tener esa información, pero que difícilmente en estos tiempos puedan, digamos, producirse esa información de Venezuela, sino nosotros esperanzados en esas alianzas maravillosas que aprendemos en el TECAM, gracias a informar, innovar para informar, con esas alianzas de periodismo colaborativo que también se refirió Marianela, están saliendo a la información y es como una protección a los venezolanos. De hecho, los grupos de WhatsApp están funcionando como verdaderas salas de redacción. Entonces los periodistas chequean, confirman y van distribuyendo información, y de una vez se crea esa solidaridad de que por lo menos salgan de los medios internacionales información relacionada a los venezolanos. Entonces uno como que escribe la información y la identifica y la confirma para que sean, digamos, distribuidas a través de los medios internacionales. Gracias, Amelis. Nela, te planteaba ya estos dos temas adicionales. ¿Cómo se cuenta los temas de seguridad pública y los temas relacionados a la diáspora venezolana? Sí, pues fíjate, de los temas de seguridad pública queda algunos periodistas que tienen muy buenas fuentes y muy buenos contactos y siguen haciendo un trabajo, pero como bien decía Damelis, desde sus portales, desde sus páginas web, sus redes, bueno, asumiendo un riesgo alto. Por ejemplo, sí, el caso de Sebastiana Barrae, que es la persona que a mi modo de ver tiene mejor información sobre el tema militar y de seguridad, vive entre la frontera de Cúcuta-San Cristóbal y va, digamos, un poco en esas dos vías, porque hay un tema de seguridad muy marcado, ¿no? Javier Ignacio Mallorca, otro periodista que también tiene muy buenas fuentes, pero, por ejemplo, nosotros no podemos tener la información de los homicidios. Allí, digamos que ha habido una reacción de parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, como los observatorios, que han hecho un papel muy relevante, porque al no haber esa información oficial, pues hay una información que se está levantando con los observatorios de prisiones, con los observatorios de violencia, con los observatorios de protesta, con la parte, por ejemplo, hay uno que se llama monitoreo de víctimas, que están levantando esa información. En la misma información, por ejemplo, con relación al COVID-19 y a la situación sanitaria, hay una red enorme de personas que están dentro de los hospitales, que están levantando la información, y eso se está haciendo, pero todo esto es una información que que necesitamos que exista una información oficial, pública, abierta, que pueda corroborar lo que se está diciendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el documento y con el informe de Michelle Bachelet, que vino a confirmar lo que las ONG veníamos denunciando durante años? Es la primera vez que una persona
digamos, del sistema universal y del sistema interamericano no los han dejado entrar, pero por lo menos de Naciones Unidas, un relator, un comisionado que entra a Venezuela y constata lo que las organizaciones venimos denunciando durante más de 15, 20 años, las violaciones a los derechos humanos, la tortura, las desapariciones forzosas, y necesitamos contrastar lo que nosotros estamos levantando para que haya también esa confirmación de que el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de las ONG es un trabajo de registro y de monitoreo permanente, riguroso y muy serio, que bueno, nos sirve para hacer esa incidencia en esos espacios, porque en Venezuela no tenemos ninguna respuesta. Entonces, eso es, digamos, lo que está ocurriendo en relación a este tema de cobertura, digamos, de esa parte de seguridad. Con relación a la diáspora, bueno, yo creo que lo que ha habido también es una necesidad de humanizar esa tragedia, ¿no? Yo he visto con mucha, y lo celebro, cómo desde Venezuela, desde adentro, también en esas alianzas se ha hecho un trabajo de humanizar, de darle rostro a esta tragedia, ¿no? Porque bueno, no hacemos nada con hablar de las cifras, es importante, pero cada caso es una tragedia, cada caso es una historia muy dolorosa. Del que se va, del que deja en Venezuela, la situación ahorita, por ejemplo, en el COVID-19 que tenemos con las personas, los adultos mayores que están solos en Venezuela, que están solos aquí porque los hijos están fuera, y a veces se da el caso de los abuelos cuidando a los nietos porque el hijo está fuera. Entonces, esa es una situación muy dramática y ha habido unos esfuerzos de encontrar una narrativa también, de contar esas historias. Bueno, yo creo que a Ibsen nos puede dar unas muy buenas lecciones de cómo contar esa tragedia para que conecte con la gente, porque a veces uno siente en Venezuela que realmente la guerra no convencional, como bien decía Dameli, está aquí alrededor de uno. Y uno empieza a normalizar tantas cosas y luego reacciona a esa normalización con rebeldía y luego... pero es algo que te va llevando, carcomiendo con mucho dolor, ¿no? Y creo que el tema de la diáspora, bueno, yo creo que ha habido una reacción importantísima de parte de los países vecinos, que bueno, estaremos agradecidos eternamente a cómo ha sido esa atención. Por supuesto que también con lo que estas tragedias traen consigo, que hay veces pues esas muestras pero creo que son minoritarias, ¿no? De intolerancia o de xenofobia, pero en general creo que ha habido una reacción importante, necesaria, solidaria, y yo sí lo que defiendo allí es que debería haber mucho más las historias personales, las historias con rostro, las historias con esos dramas que están ocurriendo y que esa historia se contará también en algún momento, ¿no? Gracias, Nela. Ibsen, estamos ya en los minutos finales. Quería también que nos hablas un poco sobre estos dos temas de seguridad y la diáspora, pero también si quieres cerrar ya tu intervención Sí, con alguna... solamente... Sí, dale, Ibsen. Sí, solamente añadir algo que tan cabalmente ha descrito Nela, y es que sí, el lado más demótico, por así decirlo, de la diáspora afecta desde hace 4 o 5 años a Sudamérica, y ha sido realmente muy valioso todo lo que se ha logrado por la colaboración y por la empatía que genera la problemática venezolana en los medios extranjeros y en los periodistas, los colegas periodistas de otras latitudes. Hay una cosa con la que quisiera cerrar, y es que la circulación de ideas, el debate acerca de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que nos ocurre y lo que debería ser la prescripción para
ayudarnos a salir de la tragedia que también es política o primordialmente política, ha encontrado camino en portales que se dedican, que últimamente se dedican exclusivamente a discutir ideas, a debatir estos temas y curiosamente, o mejor dicho, de modo natural, se han convertido en fuente de muchísimos periodistas extranjeros que recurren a estos debates que los venezolanos de la diáspora han entablado entre ellos. Sí creo que hay que poner un gran acento en lo que le ocurre a los más vulnerables, como suele decirse, porque lo están pasando muy, muy mal y su acceso a la información relevante sobre qué va a ocurrir es muy, muy, muy dificultosa. Pero sí creo que la diáspora se piensa a sí misma y ha logrado entablar un diálogo entre venezolanos que están muy dispersos geográficamente y eso es una de las cosas que más lo llena uno de optimismo de cara a lo que haya de venir. Gracias, Ibsen. Cierro contigo, Damelis. Bueno, ¿qué qué le espera a la sociedad venezolana, al periodismo venezolano después de esta pandemia? En toda la región se prevé una muy severa crisis económica, ¿no es cierto? Los rasgos autoritarios de muchos gobiernos se han acentuado, pero Venezuela sigue teniendo una situación muy especial, marcado por lo que ustedes ya decían, la existencia de este gobierno, de esta dictadura que rige al país. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podrías prever tú, Damelis? Bueno, yo creo que los periodistas nos corresponde, digamos, ser esos agentes para la transformación y los cambios. Y aunque en este momento resulte muy complicado y amenazante el ejercicio profesional, esa es una tarea que no abandonamos y que vamos a continuar, y estoy segura que cuando cambien las condiciones seremos unas herramientas fundamentales para ese cambio, porque somos los que podemos estar más cerca de los más necesitados y contar esas historias desde la raíz y con un gobierno tolerante que pueda escuchar y aprovechar esa información para que sea como esa Contraloría Social que siempre es muy necesaria. A eso estamos apostando y nos mantenemos en pie firme en la medida de las circunstancias, irnos coleando para enfrentarnos a esta situación de control total de la información, de las posibilidades de las amenazas individuales o de los familiares, si nos atrevemos a contar historias, pero tengo confianza en el futuro porque seguimos construyendo desde estas realidades esas posibilidades inmensas, y el periodismo y las comunicaciones, esa posibilidad de que la gente pueda expresarse, yo apuesto a que vamos a poder hacerlo, porque ahorita algo que quiero para cerrar es que hemos llegado a una situación de tanto temor, ha sido tan efectivo esa hegemonía comunicacional que a veces uno se acerca a las personas para que nos revelen, para que nos digan las denuncias y entran en pánico. Muchas veces le huyen a los periodistas porque tienen temor a que esa organización de base pueda criticarlos o puedan quitarle su bolsa de comida porque le declararon un periodista o porque entonces si se puede continuar la información siempre bajo perfil, bajo el anonimato para preservar a las personas. Entonces, ojalá que apostemos a que los ciudadanos se sientan empoderados y que decir su opinión o reclamar por sus derechos no van a ser sancionados ni castigados en un estado de necesidad en la cual estamos viviendo en este momento. Por eso soy optimista, César, porque tenemos una profesión que nos hace absolutamente responsables. Si tenemos un micrófono, si tenemos una computadora, nos hace absolutamente responsables y no podemos apartarnos de lo que es contar la historia y proponer ideas para salir de las cosas que no nos gustan. Nos toca ser esos agentes para las transformaciones y el cambio en América Latina y en Venezuela.
Gracias, Damelis. Compartimos tu optimismo. Sabemos del trabajo que están haciendo actualmente los periodistas venezolanos para contar justamente los temas que hemos tratado, que tienen que ver con la pagación de la COVID-19, que tiene que ver con corrupción, lo que tiene que ver con seguridad pública, lo que tiene que ver con las historias que nos trae la diáspora. Todo eso sigue contando en Venezuela, fuera de Venezuela, por los periodistas venezolanos, por los medios, muchas veces online, que van quedando en Venezuela, que se van creando además en Venezuela. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Nela, a Ibsen, a Damelis, por estar aquí esta tarde, a todos ustedes que nos han acompañado en la transmisión a través de las distintas redes sociales de Fundamedios y de algrano.press. Los esperamos la próxima semana para una nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, César. Muchas gracias.